Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos hoy con la quinta conferencia de este ciclo dedicado a la conservación y restauración de las colecciones del museo durante el proceso de renovación. Pretendemos dar solo una muestra de los trabajos realizados, trabajos que nos van a contar los propios autores, los conservadores, restauradores que han intervenido en las obras. En este caso también contamos con una de las científicas que intervino en el análisis de los materiales. Como les dije la semana anterior, hasta ahora hemos estado viendo obras de arqueología, fundamentalmente, pero hoy cambiábamos de tercio y vamos a ver una obra de Bellas Artes, concretamente un retablo. El retablo de Nueno, en Navarra, y entonces contamos con Cristina Salas y con Marisa Gómez, ambas del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Cristina es licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y también restauradora de bienes culturales por la Escuela de Conservación Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales también de Madrid. Aunque entró en el instituto en 2010, ingresó en el departamento de pintura, su experiencia anterior es bastante dilatada. Ha trabajado en diferentes instituciones, museos, como restauradora de obras pictóricas, tanto de caballete como murales, museos como el de Escultura de Valladolid, el de Bellas Artes de Málaga, el Museo del Prado, la Universidad Complutense, Patrimonio Nacional, incluso el Museo Arqueológico Nacional. También le agradecemos, no solo intervino en el retablo de Nueno, sino que vino unos meses a colaborar con nosotros a nuestro departamento para hacer restauración de pintura. Marisa Gómez, pues Marisa Gómez es una referencia inevitable en el mundo de la conservación y restauración. Ella es licenciada en Ciencias Químicas y en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. También hizo restauración en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid y es máster en Bienes Culturales por la Universidad Complutense, por la Facultad de Bellas Artes. Su experiencia profesional es amplísima, como para resumirla aquí, pero, en fin, ha trabajado fundamentalmente sus líneas de investigación. Se ha dedicado a analizar pintura y policromía y la aplicación al estudio y conservación de las obras de arte desde el punto de vista químico, ¿no? Especialmente en retablos de pintura y policromías tardogóticas, renacentistas y barrocas. Ha trabajado con obras de arte realizadas en todo tipo de soportes y de todas las épocas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y hablando de prehistoria, bueno, ella tiene, no puedo por menos que referirme a un libro que ha sido para todos pues un libro de cabecera, que es el examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Y realmente quería destacar, entre las cosas, ya que estamos en el Museo Arqueológico, ha trabajado en los equipos que revisaron y actualizaron los análisis de la policromía de la Dama de Baza y la Dama de Elche y la comparación entre ambas. También ha trabajado con materiales colorantes de las pinturas prehistóricas paleolíticas de la cueva de Tito Bustillo y, bueno, también con algunas esculturas ibéricas. Y sin más dilación y sin quitaros más tiempo, pues os paso la palabra. Cristina, cuando quieras, por favor. Y muchas gracias. He olvidado agradeceros el estar aquí presentes. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el proceso de documentación que hicimos del retablo y la intervención que se llevó a cabo. Bueno, este es un retablo de Juan de la Abadía y Pedro de Zuera. El santo principal es San Martín de Tours y es una obra de finales del siglo XV. Esta obra llega al museo en 1870 por unas comisiones científicas que se realizaban en aquella época por tierras aragonesas para traer obra a la colección del museo y sobre todo se traía obras que tenían peligro de que se perdieran, como debía ser el caso de este retablo. La obra llega al instituto en el año 2011 y estuvo en los talleres hasta el 2013, que vuelve al museo para incorporarse a la exposición una vez remodelado ya el museo.
Nos llega desmontado en 8 piezas. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar la documentación fotográfica y tomar medidas de cada una de las tablas. En un principio no sabíamos cómo iba a ser, cómo se podía componer el retablo porque nos llega así desmontado. Entonces, con las medidas y las imágenes hicimos una reconstrucción de lo que pensamos que podía ser la forma original y empezamos haciendo un estudio iconográfico del conjunto. Entonces vemos que el santo principal es San Martín, que aquí está representado como obispo. Generalmente se representa compartiendo su manto a caballo, comparte el manto con un mendigo o montado a caballo. A la izquierda podemos ver unas tablas que son la vida de San Andrés. Y a la derecha la imagen de Cristo como Salvador Mundi y imágenes del Nuevo Testamento. La predela está formada por 2 santos y 4 santas con sus atributos. Es curiosa la representación de San Andrés con la cruz, que no es la típica cruz en aspa, como empieza a representarse a partir del siglo XVII. Bueno, en un principio pude contar con la ayuda de 2 personas que estaban contratadas en el instituto, David San Juan y Blanca Monzú, y con ellos pude hacer los estudios previos y realizaron la restauración de alguna de las tablas. Hicimos una reconstrucción infográfica de cómo serían los soportes, de los barrotes que quedan, pues para ver cómo encajaban y cuál era el ritmo de construcción. En un principio lo que hicimos fue recopilar toda la información que pudimos sobre la iglesia parroquial de San Martín, del pueblo de Nueno, que es un pueblo del Pirineo aragonés, y vimos que la iglesia en el barroco fue muy reformada. Creemos que la nave central se elevó y ya las dimensiones actuales no corresponden con las originales. El retablo se hizo para esta iglesia. También desde el Museo Arqueológico nos proporcionaron unas fotos de los años 40, que vemos unas placas de cristal y con el retablo en muy mal estado de conservación. Pensamos que estas imágenes corresponden a la llegada de la obra del conjunto cuando llega en 1870. Y vemos que las faltas que se pueden ver ya aparecían, o sea, son las que vemos hoy en día prácticamente. Hicimos una recopilación de todos los informes de restauración y las fichas sobre el estado de conservación que había en el museo y un estudio comparativo con las obras que se conservan de Juan de la Abadía y de Pedro de Zuera. De Juan de la Abadía en Madrid hay obras en el Museo Arqueológico hay alguna, y en el Museo del Prado tiene 2 y la Fundación Lázaro Galdiano también tiene alguna obra. Luego se conservan varios retablos en Zaragoza y en el Museo Diocesano de Jaca. Entonces, comparando, por ejemplo, esta obra del retablo del Salvador que está en Zaragoza, vemos que ahí es muy parecido y es una tipología muy similar al retablo que estamos viendo nosotros. Bueno, con las fotografías localizamos las faltas de moldura de todo el retablo y con esta documentación vinimos al museo y pudimos localizar bastantes de las piezas de moldura que se habían perdido y se conservaban almacenadas en algunos cajones. Entonces, todas las que localizamos las llevamos al instituto y las pudimos recolocar. La parte de la moldura del marco que no se localizaba y en una de las pilastras se hizo una talla a mano y se tiñó del color de la madera, pues para cerrar el conjunto. Bueno, y antes de empezar la restauración hicimos un estudio minucioso de cómo es la pintura. A simple vista ya podemos ver que se trata de una pintura al temple por el tipo de pincelada, que es un dibujo, son unas líneas muy finas porque el aglutinante es clara de huevo y es un medio que seca muy rápido, entonces no permite dar grandes manchas de color, sino simplemente es casi como si fueran unas líneas cortas. Estudiando el reverso con luz rasante pudimos ver pues detalles como cómo fue construido, como la huella que deja la herramienta que se utilizó para desbastar la madera o el empleo de estopa y yeso para reforzar las uniones entre las tablas. Un detalle muy curioso al estudiar
la obra es que en una de las partes que se ha perdido la moldura vemos una rebaba de aparejo que se introducía debajo de la madera. Esto nos indica que la forma de construir el marco fue colocando primero la madera y aplicando posteriormente este aparejo que se introduce debajo de la madera. Entonces, también viendo el corte que queda en el marco, vemos que la talla de madera es bastante tosca y que luego, aplicando un aparejo bastante denso por medio de una terraja con la forma que se quiere dar, se desliza y queda una forma ya uniforme y como más trabajada. También observando en la parte superior vemos un detalle muy curioso, que como es la colocación de una cuerda trenzada en la unión de dos pilastras, bueno, una pilastra con la base. Este es un detalle muy curioso y pensamos que seguramente lo colocaron para permitir los movimientos de dilatación y contracción de la madera, que son inevitables y que gracias a la cuerda se permite cierta flexibilidad. Y es un ejemplo del oficio tan bueno que tenían estos artesanos y pues lo que ahora podríamos llamar como conservación, un ejemplo de conservación preventiva o cómo hacían las cosas para que durara en el tiempo. Esta imagen es un detalle del marco que es muy interesante porque tiene una decoración de influencia sienesa, con una decoración de puntas de diamante o picos negros sobre fondo blanco. También tiene una decoración de dibujos geométricos rojos y blancos que recuerda a los primitivos altares románicos. Y tenía tantas capas de suciedad que no se aprecia, pero las molduras intercaladas son una corla dorada de bastante calidad y muy decorativas. Pues también, observando detenidamente, vemos en la parte superior de la crucifixión que aparecen unas fibras de un tejido de tela entre dos maderas que se han separado. Entonces, esto pensamos que lo estaba colocado como para reforzar la unión entre estas dos tablas. Y observando este mismo punto por el reverso, vemos que hay colocada una espiga metálica, que esto normalmente en un retablo solo se puede ver por medio de la imagen radiográfica, pero aquí al haber mermado la madera, pues queda a la vista. Y también nos podemos fijar en esta pequeña muesca que debió realizar el artesano para saber dónde tenía que colocar la espiga. Otra forma de reforzar la unión de las tablas, distinta de la anterior, es este detalle que vemos como un papel, es un pergamino. Esto es muy extraño poder verlo porque normalmente está cubierto por pintura y con una imagen radiográfica, como no tiene textura, no da imagen y no se puede ver. Y aquí, gracias a que se ha caído la preparación, pues ha quedado a la vista y lo podemos ver. Y esto solo lo hemos encontrado en esta tabla de San Martín de Tours, la central. Y también un detalle muy bonito es ver cómo se ha conservado la pintura original protegida por la moldura en una parte que se ha perdido recientemente. Entonces, con esto nos podemos hacer una idea de la calidad de la pintura original y del color tan intenso que tendría. Otro detalle, aunque la foto está un poquito borrosa, es ver las líneas de dibujo subyacente que normalmente se ve en la imagen de rayos de infrarrojos, que aquí, al haberse perdido parte del relieve dorado, pues ha quedado a la vista. Es curioso verlo. Pues antes de empezar la intervención, Marisa y yo hicimos un estudio con un microscopio USB de toda la superficie de la pintura para ver el estado de conservación y decidir los puntos que eran más interesantes para realizar la toma de muestras. Y también, gracias a este microscopio, pudimos captar algunas imágenes de detalle que son muy interesantes. Bueno, se solicita en primer lugar al Departamento de Estudios Físicos que nos hagan una radiografía de todo el conjunto. Esto para una restauración es muy interesante porque aporta muchísima información sobre el estado de conservación real de la obra y cómo está compuesto. Por ejemplo, podemos ver que las
tablas laterales, las cabezas de los clavos tienen un tamaño menor a las tablas centrales, aunque es ligero, pero hay una diferencia. Y esto nos habla ya de dos talleres distintos, que se crean en dos momentos diferentes. Las radiografías se hacen en placas separadas que posteriormente se unen con un sistema informático llamado Varim, y con esto conseguimos pues, tener una imagen del conjunto que para la restauración resulta muy útil. Entonces, de las radiografías, como curiosidad, podemos ver el detalle que hemos visto antes de las fibras. Podríamos pensar que habían colocado una tela en todo el soporte, pero viendo la radiografía nos fijamos que es simplemente una franja de tela adherida que se ha separado al abrirse la madera, pero que lo ponían solo como refuerzo de esta unión. También podemos hacer una reconstrucción de cómo sería la tabla central de San Martín. Estas obras siempre se hacían con una estructura simétrica y aquí vemos que han cortado la parte inferior como unos 24 centímetros, seguramente para adaptarlo al retablo. Las dos tablas que forman la calle central han sido modificadas y las predelas también han sido cortadas su parte interna. Otro detalle que vemos en la radiografía son estas líneas negras, que son las fibras de estopa, que también lo encontramos solamente en las dos tablas centrales. Las laterales no hay presencia de estas fibras. Otra cosa muy curiosa es ver los puntos de apoyo del compás para realizar el dibujo de los nimbos. Y pensamos que también seguramente en este punto se apoyaría una pequeña terraja que al deslizarla daría el relieve que luego vemos que tiene en anillos concéntricos. También es muy interesante en la radiografía ver el dibujo inciso. Para realizar los mantos de color oscuro se utilizaba una capa de pintura de base de un color muy oscuro, casi negro, sobre el que se aplicaba la azurita para darle un color azul más intenso. Como este color era tan oscuro, si se hacía un dibujo subyacente se quedaba cubierto, entonces realizaban el dibujo por medio de líneas incisas. También se realizó un estudio con infrarrojos y podemos ver el dibujo subyacente. Y aquí vemos también grandes diferencias entre unas tablas y otras. En las tablas centrales, la primera imagen es de la crucifixión y la de abajo, la de San Martín, vemos un dibujo realizado con un medio líquido a pincel de líneas muy suaves que dan como un perfil de las figuras. Sin embargo, en las tablas que forman el retablo en los laterales, el dibujo es a base de líneas muy cortas y juntas que crean un sombreado donde van a ir las luces y las sombras. Y como vemos, crean ya un dibujo muy definido que luego posteriormente con el color realmente casi ya no hay cambios, se limita bastante al dibujo subyacente. Un detalle muy interesante es en las tablas laterales también vemos una inscripción que se repite debajo de la crestería, pero en una de las escenas de San Andrés vemos este criptograma que es como una representación del nombre de Cristo en griego, que es muy curioso porque esto quedaría cubierto por la pintura y pensamos que es una manera del autor de encomendarse, de solicitar protección o encomendación a Dios. Entonces, con todos los estudios que se hacen, llegamos a la conclusión de que las tablas centrales son más antiguas y que se adaptan en el momento de creación del retablo para completar el conjunto. Entonces, también hay unas muescas en el barrote inferior que seguramente era donde enlazaba o enganchaba las predelas. Y con estas dimensiones nos podemos hacer una idea de cómo estaría colocada la predela y cuál sería la forma original. La tabla superior, la tabla punta, era una tabla rectangular a la que se le añaden dos maderas que tienen una forma de construcción diferente al resto y se colocan por el reverso, se sujetan con unos travesaños.
Y la tabla de San Martín, ya hemos visto que se recorta la parte de la inferior de los pies. Pensamos que todo esto venía delimitado por las dimensiones del altar de la iglesia de San Martín. Entonces, teniendo toda esta información, llegamos a la conclusión de que la tabla superior es bastante seguro que sea obra de Pedro de Zuera. En esta tabla de la coronación de María, que se conserva en el Museo Diocesano de Huesca, hay una cartela en la que se firma Pedro de Zuera y vemos que es muy similar a nuestra tabla de la crucifixión. La manera de hacer los nimbos dorados y planos, sin relieve, la forma de dibujar las manos tan característica, la forma de hacer los rostros con una frente muy peculiar o los mantos muy redondeados, bastante seguro que sea obra de Pedro de Zuera. Sin embargo, la tabla central, la autoría está más confusa. Hay autores que lo atribuyen a Pedro de Zuera. Sin embargo, si lo comparamos con esta obra de Juan de la Abadía el Viejo, del Museo Diocesano de Jaca, vemos que es muy similar la forma de hacer el rostro, los fondos. Entonces, nosotros pensamos que las dos pueden ser obra de Juan de la Abadía el Viejo. Y en cuanto a las tablas laterales, comparándolo con una de las tablas de la Fundación Lázaro Galdiano, vemos que hay grandes similitudes. La forma de hacer el fondo, las figuras tan monumentales, los nimbos con relieve, las manos y sobre todo es muy peculiar esta forma de sombrear los rostros con unas sombras muy marcadas. Entonces, en cuanto a la intervención que se llevó a cabo, lo primero que hicimos fue hacer una revisión del estado de conservación del soporte. Y aunque se han perdido algunos travesaños y hay algunos defectos, las obras, la estructura se conserva muy estable. Entonces, siguiendo el criterio de mínima intervención, lo que hicimos fue una limpieza superficial y aquellas zonas donde se encontraban un poquito más debilitadas, consolidar la madera. Por ejemplo, algunos barrotes, ya por un ataque de xilófagos muy fuerte, vemos que se ha perdido prácticamente toda la madera, quedando los hierros de los clavos. Pero pudimos comprobar que ya este ataque de xilófagos ya no se encuentra activo. Las predelas, por ejemplo, han perdido todos los barrotes y quedan los clavos doblados sobre sí mismos. Lo que pasa es que la estructura interna de las espigas de hierro es tan fuerte que se mantienen estables y decidimos que no era necesario realizar una estructura nueva. El problema del conjunto es que se ha intervenido en varias ocasiones y siguiendo criterios diferentes. Entonces, lo que hicimos fue hacer una restauración del conjunto siguiendo los mismos criterios. El mayor problema era la suciedad superficial, los levantamientos de la película pictórica, el oscurecimiento de las reintegraciones antiguas y los barnices que se encontraban ligeramente oxidados. Al levantar los repintes vemos que hay marcas de quemaduras por velas. Por ejemplo, en esta imagen de San Andrés vemos que forman como una escalera porque seguramente tuvo en un momento un atril con velas demasiado cerca. Aquí en esta foto de detalle se ve prácticamente la forma de la llama de alguna vela. Se hizo, en primer lugar, una limpieza con un sistema acuoso para eliminar la suciedad superficial y, posteriormente, por medio de disolventes, se retiró el barniz oxidado que estaba ligeramente amarillento. Una vez realizada la limpieza, se hizo un estucado de las faltas de mayor tamaño y, posteriormente, una reintegración con acuarela donde se podía en forma de rayado para que pueda ser discernible. En esta secuencia podemos ver la imagen de Santa Lucía, la imagen con ultravioletas, donde se ven los repintes más oscuros. En la siguiente imagen ya se ha empezado a levantar todos los repintes y barnices y suciedad. La siguiente ya se encuentra estucado y vemos un detalle de un graffiti que se realizó en el fondo, pero que luego hemos visto que en las fotos de los años 40 ya se encontraba
el graffiti ese, que es muy antiguo. Y luego la imagen ya una vez reintegrado y barnizado. Y luego fue muy interesante la limpieza del marco, porque tenía tantas capas superpuestas de suciedad y de barnices que prácticamente es que no se distinguía. Y así podemos ver pues la plata corlada, que da un aspecto que enriquece mucho el conjunto y lo enmarca, y la verdad que es un marco muy, muy interesante, muy típico de la época, muy bonito. Bueno, pues nada, para finalizar quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional la confianza y las facilidades que nos han dado en todo momento, a Marisa Gómez por los estudios químicos realizados, que ahora os va a contar. Del Instituto, los estudios físicos los realizaron Carmen Vega y Tomás Antelo. En los soportes de todos los temas de madera me ayudó Valentín López, que hizo la talla de las piezas que faltaban a mano, y las fotografías José Puy. Y del departamento de pintura, Teresa Fernández Muro, que me ayudó con la reintegración de alguna tabla, y María Porras, Isla y Marta Riondo, que me ayudaron sobre todo en los movimientos de las tablas por los departamentos. Y el personal contratado, Blanca Monzú y David San Juan. Pues nada, os dejo con Marisa, que os va a contar su parte. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar mi parte diciendo, bueno, en primer lugar que agradeciendo al Museo Arqueológico darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que fue muy interesante para todos nosotros en el Instituto, y que esperamos que también pueda interesar a las personas que han venido a esta conferencia. Voy a hablar, en primer lugar, bueno, voy a hablar del estudio de los materiales y de la técnica y el seguimiento que se hizo durante la restauración como apoyo de la intervención. Esto fue realizado por mí, por Ana Alvar. Y empiezo de nuevo para recordarles a ustedes lo que es el retablo despiezado tal como llegó al instituto y para que vean un poco las distintas imágenes que representan las escenas del conjunto. Una vez que, antes de empezar a hacer un estudio, hay que ver un poco cuál es la problemática, cuál es el estado, porque en el instituto el trabajo de los laboratorios está aplicado especialmente a el apoyo de las intervenciones y el diagnóstico de las alteraciones. Entonces, lo primero es, sin necesidad de toma de muestra, hacer un estudio morfológico de detalles con un aparato de aumentos, que en este caso es un microscopio USB, de las distintas puntos donde se puede apreciar la técnica, las alteraciones, por ejemplo, grietas o los dorados, a veces se puede poner en evidencia el dibujo subyacente, en fin, las pinceladas. Vemos en distintos puntos, efectivamente, como esas pinceladas típicas de una pintura al temple se ponen en evidencia en este detalle del fondo de la radioactividad. O este otro, un cuarteado. Existen pequeños y grandes cuarteados, algunos cuarteados muy, muy finos en los verdes y en los rojos, y otros, en cambio, mucho más gruesos que se deben más a los movimientos de la madera. Esto, en cambio, puede deberse a la retracción de los propios pigmentos. También se observan los repintes que han ido tratando de ocultar esos daños y que luego han podido también cambiar de coloración y desvirtúan el conjunto. Una vez que hemos hecho este primer estudio,
vamos a seleccionar cuáles son las muestras necesarias para hacer un estudio más detallado de la técnica pictórica en profundidad. Para ello se toman muestras de tamaño muy pequeño, como ven, alrededor de 0,1 milímetro. Se documentan para aprovechar justamente al máximo esa información que nos ofrecen antes de luego ser procesadas en el anverso y el reverso, y finalmente se van a estudiar en sección, incluyéndolas en una resina transparente, en donde en un microscopio de polarización con luz reflejada, luz transmitida y con una lámpara ultravioleta. La primera nos da una idea de los colores de la muestra y de la superposición de las capas, y la segunda nos pone en evidencia los capas orgánicas que suelen ser fluorescentes, y los blancos también. Una vez que se ha estudiado y se ha hecho la imagen digital de estas muestras, se reaprovechan en el microscopio electrónico de barrido, en donde vamos a obtener, bombardeando la muestra con un cañón de electrones o en vacío o bien sin necesidad de alto vacío, que es el que tenemos en este momento, y vamos a obtener, por un lado, una imagen de electrones retrodispersados que tiene que ver con el número atómico, es decir, los componentes con número atómico más alto aparecerán más claros y los de número atómico más bajo más oscuros. Otra, que es electrones secundarios, que da idea de la topografía de la superficie y que pone un poco en evidencia la forma de las partículas, aunque como esta imagen está pulimentada, normalmente no va a ser de gran ayuda en este tipo de muestras, pero sí en petrografía. Luego, por último, la respuesta de la materia que va a emitir rayos X al absorber los electrones, y estos rayos X secundarios nos van a dar una idea de los distintos elementos que van a servir para el análisis elemental de los componentes inorgánicos. Por ejemplo, en este caso tenemos el bermellón, o sea, el pigmento rojo, que está formado por un sulfuro de mercurio. Una vez que conocemos los componentes inorgánicos, necesitamos también hacer un estudio de los materiales orgánicos. Para ello se utilizan análisis por espectrometría molecular, que es la espectrometría de infrarrojos, en donde en el instrumento que tenemos en este momento en el instituto tenemos acoplado, por un lado, una bancada. Se podría hacer una pastilla de bromuro potásico para incluir la muestra, o bien una punta ATR de reflectancia atenuada para estudiarla directamente, o bien al microscopio infrarrojo acoplado. De esta manera podemos determinar los espectros moleculares que nos sirven para identificar los grupos funcionales de los componentes orgánicos, y también los enlaces dipolares de los componentes inorgánicos de las sales complejas, como sulfatos, carbonatos, nitratos, etcétera. Y así en este caso hemos estudiado la corla, que es orgánica, la corla de la plata, y que es de naturaleza proteica, y el aparejo que contiene yeso y anhidrita. Lo siguiente del análisis molecular de los materiales naturales, puesto que son especímenes muy complejos, extractos de componentes muy variados, estos se separan por cromatografía. En la cromatografía de gases
Primero se prepara la muestra para convertirla en un material gaseosos y o bien por metilación en el caso de los componentes grasos, o bien por sililación en los componentes que son proteicos, y así hemos estudiado la azurita, que el aglutinante es una proteína, y el recubrimiento, que es una cera. Y finalmente, en los compuestos colorantes que son muy delicados y que no pueden someterse a ese tipo de procedimiento, se hace la cromatografía a temperatura ambiente, la cromatografía líquida, y así es como se ha ido. Primero se someten a hidrólisis, y luego se determinan los distintos componentes que van a, en este caso, lo que se ha estudiado es el colorante de la laca, que es el Kermes. Una vez que se han hecho que he contado un poco cómo se hacen los análisis, voy a explicar exactamente qué resultados nos ha dado en este trabajo. Un momento. Vuelvo a poner la imagen del retablo, ya no despiezado, sino en su totalidad, una vez montado, y para indicarles solamente cuáles son lo que estábamos buscando. Hemos visto que contiene dorados, plateados y distintos pigmentos con una coloración, o sea, distintos campos coloreados. En el caso de los dorados, sobre todo están en los fondos, en la crestería, en los fondos de las tablas centrales, y también en los nimbos y imitación de brocados de algunas vestiduras. Los plateados se restringen a la moldura, a las armaduras de los soldados de la crucifixión y también a corlas y brocados, sobre todo en San Martín, en la figura del santo titular. Y por último, pues hay la bicromía oro azul, que va a estar en los fondos ocultos de la masonería, y los fondos de las escenas, que suelen ser bastante claros y planos, mientras que los colores de las vestiduras son mucho más ricos y más intensos. Y aquí ven un poco todas las distintas aspectos de lo que hemos hablado. A partir de este momento, lo que voy a hacer es ir explicando cómo se han hecho, cómo se han obtenido los distintos colores, tanto de cómo se ha trabajado en la pintura, cómo se ha pintado el retablo, empezando por las tablas más antiguas y siguiendo por las tablas laterales. El aparejo es la capa de preparación que es necesaria extender sobre toda la madera, para ocultar por un lado las vetas de la madera, y luego para que se pueda adherir la pintura a un fondo normalmente blanco. Ese fondo blanco, como ven, es muy, muy espeso, y sobre todo en la península, y tiene una primera capa que es muy espesa. Bueno, ya ha hablado Cristina sobre que en determinadas uniones también se reforzaba con telas, y que tanto en el reverso, que se puede apreciar, como en las tablas centrales, también tenía una estopa para reforzarlo. La parte inferior del aparejo es más heterogénea y contiene yeso, anhidrita y también una pequeña proporción de carbonato de calcio. Aquí se determinó por espectrometría de infrarrojos y también por los espectros de energías dispersivas en el microscopio electrónico.
y la morfología de las partículas de yeso se aprecia en esta imagen de retrodispersados. Una vez que, bueno, el espesor del aparejo es considerable, está por encima de 1 milímetro. Y si lo comparamos con las capas pictóricas, verdaderamente las capas pictóricas no llegan a 40 micras. Lo primero que voy a hablar es de cómo han pintado las molduras y la mazonería en lo que es toda la tracería superpuesta, está dorada. Y en cambio, en el caso de la moldura, no está dorada, pero sí hay una parte que es plata corralada, es decir, plata que imita oro con una capa amarillenta de tipo orgánico, en este caso. Y vemos que tanto uno como otro están bruñidos, o sea, el oro y la plata están bruñidos y soportado sobre un bol, una arcilla roja. Entonces, aquí tenemos la naturaleza del bol, que es un silicato alumínico potásico, y de la plata, que contiene una pequeñísima proporción de oro, y el oro, que es de 24 quilates. Y las decoraciones de las que he hablado, que son muy medievales y muy simplistas, Cristina, están hechas con 3 colores, con rojo de bermellón, de naturaleza mineral, se piensa que es cinabrio, y azul, que es el índigo, y blanco, que es el albayalde o blanco de plomo. Ahora voy a pasar al estudio de los pigmentos y del trabajo de las distintas tablas, empezando por la tabla superior, que es la más antigua, donde apreciamos en las decoraciones. Bueno, esta tabla estaba tremendamente restaurada, muy repintada, y fue muy difícil tomar muestras. La toma de muestras fue muy escasa y tenemos muy pocos datos al respecto, pero al menos sí que sabemos que la decoración de la mazonería original tenemos el bol, el oro y el azurita natural, que contiene pequeñas cantidades de baritina, por ejemplo, una muestra muy interesante para nosotros ha sido la de... Bueno, este es el espectro de la azurita, que es un hidroxicarbonato de cobre, y una muestra tomada del caballo, en donde se superpone la montura a un soldado la armadura de un soldado que está plateada. O sea, tenemos la plata de la armadura del soldado y encima de ello tenemos el color verdoso de la montura, que está hecho con un amarillo orgánico y verde gris. En la imagen más importante y más rica, que es San Martín de Tours, que es el santo titular, el santo central, sí se pudieron tomar muchos más datos, y todo el fondo está dorado y enriquecido por relieves, y estos relieves, por ejemplo, en el báculo, el contorno está hecho con azurita, es decir, aparentan ser negros, pero la azurita se ha oscurecido al captar polvo, porque vemos la naturaleza mineral de esta azurita, que contiene impurezas de cuprita y de baritina, y además, es decir, estas impurezas rojas, que son las de cuprita, y estas grises, que son baritina, y el grueso de los cristales de azurita. Y vemos también que en el contorno, bueno, el dorado está bruñido, muy bien bruñido, el bol es un bol rojo compacto, de un orden de 30 micras, es decir, es excepcionalmente bueno para mediados del 15, y el dorado el oro es de 24 quilates, y la plata también está enriquecida con un 5%
0,5% de oro. Y otra cosa interesante es la forma de hacer los relieves. Ya ha enseñado el dibujo subyacente de posición de los relieves, ya lo ha enseñado Cristina, que se ve en algún punto donde se ha perdido. Y este dibujo nos permite diferenciar cuál es la parte del relieve del aparejo de base. Entonces, se ha analizado este aparejo del relieve y se sabe que es exactamente igual, de la misma naturaleza que el otro aparejo. Una cosa que es interesante es que en este aparejo intensamente blanco de San Martín de Tours, vemos que aparte del yeso hay una pequeña proporción de anhidrita. Eso quiere decir que intencionadamente han querido hacerlo muy más duro, probablemente para poderse permitir el hacer todos estos relieves. Vemos la riqueza de los relieves en los nimbos de los personajes laterales, en toda la figura de San Martín, también las decoraciones tan interesantes y con distintos punzones del punzonado, que son diferentes en la crucifixión y están muy desgastados que en otras figuras como esta, que pertenece a un pequeño detalle de San Martín. Y esto es está, aparte de que sea, digamos, este retablo pertenezca un poco a la corriente del gótico internacional, sí es muy típicamente aragonés, porque este tipo de relieve se encuentra en todos los ricos retablos aragoneses, como este otro, por ejemplo, de Vasco de Grañén del siglo XV, que llegó al instituto, y que vean ustedes toda la belleza de todas las decoraciones, en donde también el bol es interesante y tiene un espesor y un colorido muy semejantes, aunque sea de otro autor. Se ve un poco que la tradición aragonesa es una tradición muy sólida en ese sentido, en la forma de hacer muy bien la ejecución de los dorados e incluso sobrepasando las áreas no doradas, como ven ustedes, llegando a casi la totalidad. Ahora voy a ver un poco solo los distintos análisis realizados en las tablas laterales, que son posteriores a las dos centrales y que ya tienen un fondo que no es dorado, sino que representa paisajes o interiores, y en donde los dorados se restringen a los nimbos. Vemos el rojo de las vestiduras y para ponerlas en relevancia de los personajes sobre el fondo de azul muy claro de índigo y albayalde de los cielos, y las tonalidades un poco planas y simplificadas de las arquitecturas. Y vemos un poco, pues, en este detalle el rojo de los rayos, de la ascensión. Todo ello está hecho con cinabrio natural, en donde, como ven, la heterogeneidad de los granos de pigmento, también una pequeñísima proporción de silicio. Y esto nos da una idea de que todavía excepcionalmente se utiliza el cinabrio, porque a partir del siglo VIII los árabes ya empiezan a preparar el bermellón artificial. En cuanto a los rosados ya están hechos, son muy delicados, están hechos con un pigmento que es tipo laca, que es el kermes, en donde el colorante se hace insoluble en un sustrato de alumbre que se convierte posteriormente en hidróxido de aluminio medio básico, y que va a hacer que pueda formar una capa pictórica. El kermes contiene ácido kermésico y ácido
flavokermésico como componentes principales, y a pesar de la pequeñez de la muestra se ha podido demostrar. Un detalle aquí es la delgadez de ese dibujo subyacente, que también es interesante, puesto que los dibujos subyacentes normalmente de los pintores castellanos son mucho más espesos, mucho más gruesos que el que vemos aquí reflejado en San Martín. Y ya, siguiendo con las coloraciones, vamos a hablar de la forma de hacer los verdes, que es diferente en las vegetaciones que en las vestiduras. En cuanto a las arboledas, este verde oscuro, casi ennegrecido, no está hecho con un pigmento verde, sino con una mezcla de amarillo y azul. Ese azul es el índigo, es un azul orgánico, y el amarillo es un pigmento, es el sulfuro de arsénico, que es un pigmento extremadamente tóxico. Se le llama oro pimente porque imita al oro, pero es un pigmento, además de ser tóxico, es muy inestable, no se puede mezclar ni con el blanco, o sea, ni con los pigmentos de plomo ni de mercurio, porque reaccionaría con ellos y se oscurecería. Y en cambio, en las vestiduras, el verde es un verde diferente, de aspecto mucho más amarillento, y está formado por un pigmento que también que en este caso sí es un pigmento verde, y es un verdigris que contiene, el verdigris es un acetato de cobre, pero también si se le ha añadido en su preparación sal común, forma también cloruros de cobre, como en este caso, y es todavía más inestable. Y aquí vemos una capa superior de naturaleza orgánica, que es la cera de abejas de las que ha hablado Cristina en todas las ceras, que van a ser uno de los componentes, digamos, de alteración más importantes del retablo. Y ya finalmente, pues para acabar, lo que se hace es una tabla en donde se determina cuál es la composición de todos los materiales, desde el interior hacia el exterior, los originales y los repintes que han podido ser identificados, para dar una información al restaurador de cuáles son los problemas que se puede encontrar y discutir con él. Y ya por último, agradecer al Museo Arqueológico su invitación, a otras personas del Instituto que han trabajado, como Susana Marras en la identificación del colorante, a Carmen Vega y Tomás Antelo en los estudios físicos, que nos han facilitado la toma de muestras y han podido también ayudarnos a entender una serie de datos, y al Departamento de Pintura, a Cristina, con la que hemos estado hablando en todo momento. Gracias por su atención.